137 metros de longitud, 23 metros de ancho, 3 niveles completos. Esas fueron las dimensiones que Dios entregó a Noé, directas, claras y sobrenaturalmente específicas. No eran números simbólicos, ni metáforas abiertas a interpretación. Eran medidas concretas, exactas, imposibles de confundir. La orden divina no dejaba espacio para dudas, negociaciones ni retrasos. Haz para ti un arca, y ante esa voz, que no provenía de ningún hombre, ni de ninguna autoridad humana, comenzaba una de las empresas más grandes, arduas y desconcertantes jamás emprendidas por manos humanas. La Biblia revela el tamaño del arca, el material con el que debía ser construida y el propósito final de la obra. Pero convertir una orden divina en madera real, vigas visibles, un cuerpo estructural estable y funcional, exigía enfrentar desafíos gigantescos que el texto bíblico no detalla. Sin embargo, cualquier constructor antiguo habría comprendido de inmediato la magnitud del reto. Nada de aquello podía improvisarse, nada podía resolverse con prisa. Todo requería tiempo, cálculo, repetición y una obediencia constante que no dependiera de resultados visibles inmediatos. Todo comenzaba por algo que muchos suelen ignorar: el terreno. Una estructura de 137 metros de longitud no podía levantarse en cualquier lugar. Exigía un espacio amplio, firme, estable, alejado de pendientes peligrosas, de zonas propensas a deslizamientos, pero también cercano a los bosques de cipreses que servirían como materia prima esencial. Elegir un suelo inadecuado significaba comprometer toda la obra, incluso antes de colocar la primera viga. Imagina entonces a Noé caminando durante días, quizás semanas, por la región, observando la tierra bajo sus pies, presionándola con el peso de su cuerpo, analizando su compactación natural, evaluando la inclinación del terreno, la cercanía de fuentes naturales de agua, la distancia hasta los bosques, la facilidad de acceso para transportar troncos gigantes, todo sin maquinaria, sin ingenieros, sin mapas dibujados, sin herramientas de medición avanzadas, solo discernimiento, experiencia adquirida a lo largo de los años, sabiduría práctica y una fe absoluta en la palabra que había recibido. Cuando finalmente encontró el lugar adecuado, comenzó la primera etapa del trabajo. Y no tenía nada de gloriosa. No había multitudes admirando la hazaña ni reconocimiento público. Solo esfuerzo físico constante. Remover grandes piedras incrustadas en la tierra, arrancar raíces profundas que se resistían a salir, nivelar cada metro del terreno, compactar el suelo para que pudiera soportar el peso de toneladas y toneladas de madera. Todo se hacía con herramientas simples, rudimentarias, pero con una determinación sostenida por la obediencia. Sin embargo, el mundo prediluviano presentaba una dificultad adicional: la humedad constante que emergía de la tierra. La Biblia explica que una neblina subía del suelo y regaba toda la superficie. Esto significa que el terreno estaba húmedo de manera natural, incluso sin lluvias. Y un suelo húmedo, cuando es trabajado de forma continua, se transforma fácilmente en barro inestable que compromete cualquier estructura pesada. Las herramientas se hunden, la madera absorbe agua, el terreno pierde firmeza. Ante esa realidad, Noé probablemente cavó pequeños canales alrededor del área de construcción, desviando la humedad natural del suelo para evitar que el espacio de trabajo se empapara constantemente. No era agua cayendo del cielo, era la propia tierra liberando su humedad interna, una condición permanente del mundo de entonces. Mientras realizaba este trabajo silencioso y agotador, las personas pasaban observando. Algunos se detenían por curiosidad, otros reían abiertamente, otros murmuraban con ironía. ¿Qué sentido tenía preparar un terreno tan enorme en un lugar donde nunca había existido un mar? ¿Para qué tanto esfuerzo inútil? Pero Noé no respondía, no discutía, no se justificaba, porque no construía mirando la lógica humana. Construía obedeciendo una instrucción divina que no necesitaba aprobación. Con el paso de los meses, el terreno comenzó a transformarse. Donde antes había suelo irregular, ahora había una base extensa y firme. Donde antes había raíces y piedras, ahora había un espacio preparado para recibir algo que nunca se había visto. Y cuando el terreno finalmente quedó firme, plano
y lo suficientemente seco. Surgió un nuevo desafío monumental: la recolección de la madera. La escritura es clara: haz el arca de madera de ciprés. Y los cipreses no eran árboles pequeños ni livianos, eran gigantes del bosque, densos, resistentes, pesados, ideales para una estructura que debía resistir fuerzas jamás vistas. Cada tronco representaba una decisión correcta tomada muchos años antes. Derribar uno solo de esos árboles con herramientas rudimentarias requería fuerza física, paciencia extrema y perseverancia diaria. Derribar cientos implicaba años de disciplina constante, golpe tras golpe, hachazo tras hachazo. Noé y sus hijos trabajaban hasta que el estruendo del árbol cayendo resonaba por todo el bosque. Cada árbol derribado era una victoria, pero también el inicio de una nueva dificultad, porque el trabajo no terminaba allí. Había que limpiar el tronco, retirar ramas, alisar la superficie, medir longitudes, cortar secciones útiles y descartar las defectuosas. Nada podía desperdiciarse. Cada pieza tenía un destino específico dentro del diseño general del arca. Luego venía el desafío del transporte. Había que mover esos troncos gigantes hasta el lugar de construcción. Sin ruedas, sin animales suficientes, sin máquina. La solución era antigua y eficaz en rodillos de madera. Troncos más pequeños se colocaban bajo el tronco principal. Con cuerdas gruesas y palancas, lo movían lentamente, metro a metro. Cuando el tronco avanzaba, los rodillos traseros se colocaban nuevamente al frente. Era un proceso lento, agotador y peligroso. El terreno irregular, la humedad del suelo y el peso descomunal de la madera convertían cada traslado en una prueba de resistencia. Un error podía aplastar un pie, romper una pierna o acabar con una vida. Y aún así, día tras día, el trabajo continuaba. Cada tronco transportado representaba un paso más hacia el cumplimiento de la orden divina. Mientras tanto, los habitantes de la región observaban aquella escena extraña. Hombres cubiertos de polvo y sudor, transportando enormes troncos hacia un terreno gigantesco sin un propósito comprensible para la mente humana. Muchos se burlaban, otros dudaban, algunos simplemente negaban con la cabeza. Pero nada de eso detenía a Noé a no trabajaba impulsado por la aprobación de los demás, sino por la voz que había escuchado. A medida que la madera se acumulaba, llegó el momento de iniciar la fase más compleja de toda la obra. No se trataba solo de cortar y transportar, sino de levantar una estructura colosal capaz de resistir la mayor catástrofe jamás vivida por la humanidad. Para lograrlo, era necesario comenzar por la base, por la columna vertebral de la embarcación en la quilla. La Biblia no describe el proceso técnico, pero cualquier constructor antiguo sabría que una obra de ese tamaño requería una viga central extremadamente larga y robusta. Sin embargo, había un problema evidente. Ningún árbol, por más grande que fuera, alcanzaba los 137 metros de longitud. La solución era unir múltiples vigas gigantes, tronco tras tronco, formando una línea continua, recta y sólida. Estas vigas se cortaban y ajustaban mediante sistemas de ensamblaje de madera conocidos desde las civilizaciones más antiguas. Encastres precisos, tallados con cuidado, que al unirse se comportaban como una sola pieza. Para reforzarlos, se insertaban clavijas de madera dura, creando puntos de unión capaces de soportar tensiones extremas y sacudidas violentas. Cada unión requería paciencia absoluta. Un encastre mal hecho podía debilitar toda la estructura. No había margen para la improvisación. Todo debía encajar con precisión milimétrica. Cuando la quilla estuvo lista, extendida sobre el terreno preparado, la magnitud de la obra comenzó a hacerse visible incluso para quienes se burlaban. Entonces apareció otro desafío monumental al levantar las costillas del arca, vigas arqueadas que se elevaban desde la quilla y daban forma al casco. Cada una debía encajar con absoluta precisión. Un error mínimo en la inclinación podía comprometer el equilibrio de toda la estructura. Imagina la escena: vigas enormes levantándose lentamente mediante palancas, cuerdas gruesas y pura fuerza humana. El crujido de la madera, el esfuerzo colectivo, la coordinación silenciosa, Noé y sus hijos ajustando ángulos, corrigiendo posiciones, utilizando cuerdas tensadas como guías visuales, repitiendo el proceso una y otra vez, con una paciencia que solo la fe
podía sostener. Cuando el esqueleto del arca comenzó a tomar forma, la visión debía ser impactante. Una estructura gigantesca de madera emergiendo en tierra firme, del tamaño de un edificio moderno, construida únicamente con manos humanas y herramientas simples. No era un refugio improvisado, era una obra pensada, medida y ejecutada con una lógica que superaba el entendimiento humano común. Sin embargo, aún faltaba un elemento esencial al sellarla. Dios fue claro: la betunarás por dentro y por fuera. El betún debía hervirse, espesarse y aplicarse caliente. Era un trabajo peligroso. El calor, los vapores y el riesgo constante de quemaduras acompañaban cada jornada. No bastaba cubrir el exterior. Cada unión, cada grieta y cada fisura debía sellarse también desde el interior. Días y semanas de trabajo minucioso, capas aplicadas con cuidado extremo. Cualquier error podía significar la entrada de agua y el fracaso total. Cuando todo estuvo terminado, el arca ya no era solo madera, era un refugio hermético, preparado para enfrentar lo impensable. Entonces, llegó el momento de organizar el interior. Compartimentos, divisiones, 3 niveles completos. La arca no era un espacio abierto, sino una estructura diseñada para mantener orden, equilibrio y vida. Cada nivel tenía una función específica. Los animales más grandes y pesados debían ubicarse en la parte inferior para mantener bajo el centro de gravedad. Los de tamaño medio ocupaban el nivel intermedio. Las aves y criaturas más pequeñas se situaban arriba, cerca de la única abertura para ventilación. Todo tenía una razón. Todo seguía un orden preciso: ventilación adecuada, almacenamiento de alimentos para un largo periodo, drenaje de desechos, provisión de agua y rutas de acceso internas. Un año entero dentro del arca exigía una logística impecable. No era solo un barco, era una ciudad flotante, autosuficiente, aislada del mundo exterior. Y entonces llegó la puerta, la abertura más grande y el punto más vulnerable de toda la estructura. El hombre la construyó, pero Dios la cerró. La Escritura lo afirma con claridad absoluta. No fue un gesto simbólico, fue un acto definitivo. Entonces ocurrió lo sobrenatural. Los animales vinieron hacia Noé, no fueron cazados ni forzados. Vinieron en orden, sin caos, sin violencia. Depredadores junto a presas, aves descendiendo del cielo, reptiles avanzando silenciosamente. Era la confirmación final de que aquella obra no era solo humana. Cuando todos entraron, la fe estaba completa. Entonces, las fuentes del abismo se rompieron, las compuertas de los cielos se abrieron, la tierra tembló. El arca se estremeció bajo la fuerza del agua, luego flotó. Afuera, el mundo desaparecía bajo las aguas. Dentro, Dios preservaba la vida. Durante meses, el agua cubrió montañas y llanuras. Dentro del arca, el tiempo parecía detenido. Trabajo diario, cuidado constante y espera silenciosa, hasta que finalmente las aguas comenzaron a bajar. El movimiento cambió en el arca, reposó sobre los montes de Ararat. La paloma regresó con una hoja de olivo. La puerta fue abierta. La luz inundó el interior. Noé levantó un altar. Dios hizo una promesa. El arco iris apareció como señal eterna. El arca había cumplido su propósito. Y desde ese punto, la historia de la humanidad comenzó de nuevo.